Bueno, mi nombre es José Flores, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la materia Electrónica 3. Hoy les voy a hablar un poco de lo que es un VCO y un PLL. Definición de un VCO. Los osciladores controlados por voltaje, VCO, son osciladores donde una señal de entrada definida controla la frecuencia de salida. A menudo se utilizan en un bucle servocerrado, usando el diseño de bucle de enganche de fase PLL. En algunos casos, se opera en un bucle de control abierto sin sugerencias. La precisión de la configuración de la frecuencia depende de varios factores, entre los que se incluyen la linealidad del VCO, las funciones del detector de fase y el divisor de frecuencia. Como un voltaje analógico controla la frecuencia de salida del sistema, lo que pretenden los diseñadores en algunos casos, es una transferencia lineal en el VCO, desde el voltaje de entrada hasta la frecuencia de salida. Esto es incluso más importante en el caso de una situación de control abierta. Funcionamiento. El VCO está constituido por una fuente de corriente de precisión y un Smith Trigger no saturado. Aquí en la figura podemos observar el Smith Trigger y eh, la fuente de corriente eh, alternadamente cargada y descargada con un condensador. Aquí tenemos el condensador. Entre los dos umbrales de conmutación del Smith Trigger, el cual a su vez controla la dirección de la corriente generada por la fuente de corriente, el valor de la fuente de corriente es controlado por un voltaje externo P sub C y determinado por una resistencia también externa R sub 0. En condiciones iniciales, Q sub 3 está cortado y la corriente de carga I del condensador C sub 0, este se carga a través del diodo, del diodo 2, cuando el voltaje en C sub 0 alcanza el voltaje de umbral superior del disparo del trigger. Este cambia su estado de salida y activa el transistor Q3. Este lleva tierra a los dos transistores Q1 y Q2, aprovechando de esta forma dos vías para circulación de corriente por el diodo 1, por Q1 y Q3. Y Q3. Ajá. E ahí fluye, ajá, y por Q2 y Q3 va a fluir una corriente de descarga del capacitor C2 de igual valor. El, el capacitor C2 se descarga hasta el umbral inferior de disparo del trigger, donde éste nuevamente conmuta su salida cortando Q3, por tanto se inicia un nuevo ciclo. Eh, Puesto que C2 se carga y se descarga con la misma corriente I, el VCO produce una onda triangular a la salida del buffer amplificador y de igual manera a la salida del trigger se tiene disponible una señal de onda cuadrada. Aplicaciones del VCO. Se utiliza ampliamente en sintetizadores de música,
porque estos son el corazón de los sintetizadores como tal. Estos permiten generar sonidos y ajustar el tono de la frecuencia mediante un voltaje de control proveniente del teclado o del mando como tal, como se quiera llamar. También tenemos modulación de frecuencia FM. Estas se usan para generar señales FM donde una señal de audio o de datos modula la frecuencia de una portadora. El voltaje de control de este, que proviene de la señal de datos, cambia la frecuencia de la señal de salida. También tenemos bucles de enganche de fase PLL, que son un componente fundamental en los PLLs como tal, que son circuitos utilizados para sincronizar señales y mantener una frecuencia estable. Estos se pueden utilizar en receptores de radio, generadores de reloj, sistemas de comunicación, entre otros. También tenemos generadores de funciones y de tonos. Este, Estos se utilizan para crear señales de diferentes formas de ondas, como senoidal, cuadrada, triangular, y también ajustar su frecuencia. También tenemos medición de sensores. Estos sirven para enviar datos de sensores a distancia, eh, ya que esto permite transmitir los datos de forma más fiable a través de un cable, ya que las variaciones de frecuencia son menos susceptibles a los errores de transmisión causados por la resistencia del cable. Y también tenemos sintetizadores automáticos. Estos se emplean en las radios para sintonizar automáticamente diferentes frecuencias, variando el voltaje de control y este para seleccionar la estación que uno quiera. Aquí en la imagen podemos observar un VCO donde tenemos su salida, donde vamos este, variando la amplitud, el curso de la señal. Ahora hablemos de qué son los PLL. Un PLL es un sistema de feedback que comprende un comparador de fase, que lo podemos observar aquí en la imagen, un filtro paso baja y un amplificador de error en la trayectoria de la señal hacia adelante y un oscilador controlado por tensión BCL, por tensión BCO en la trayectoria de feedback, que podemos observar el filtro paso bajo, este, eh, el comparador de fase. Aplicaciones de los PLL. En algunos casos se utiliza en la recuperación de reloj. Es decir, los PLL traen, este, extraen el reloj de una señal de datos digital para asegurar una sincronización precisa, especialmente en transmisiones a alta velocidad. También se utiliza en sincronismos de televisión. Se utilizan en los receptores de la televisión para sincronizar los barridos horizontales y verticales de las señales. eh, Se utiliza en la generación de frecuencia, eh, ya que estos permiten generar múltiples frecuencias precisas a partir de una única señal de referencia, lo cual es fundamental en los receptores de radio y equipos de telecomunicación. También en generadores de portadoras. Estos se emplean para generar portadoras en sistemas de modulación de frecuencia y amplitud, de modulación de señales, bien sea FM y AM. O sea, los
PLL pueden demodular señales de modulación de frecuencia FM y AM de manera más precisa y con mayor inmunidad al ruido de otros métodos. También se utilizan en decodificadores de FSK. Estos se utilizan para modular señales moduladas por desplazamiento de frecuencia. Vamos a hablar un poco de su funcionamiento como tal. Eh, Aquí tenemos un esquema simple de un PLL que está constituido por tres bloques funcionales. Es decir, tenemos un detector de fase, tenemos un filtro paso bajo y tenemos un oscilador controlado por voltaje, que es este que tenemos aquí. En la figura, podemos observar que el sistema puede incluir un amplificador a objeto de aumentar la ganancia de lazo del sistema. Es decir, que este amplificador está conectado generalmente a uno de los extremos del, 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 del PLL o, o bien incorporado a este como tal. Para, para el caso del circuito integrado LM565, el amplificador de error está inmediatamente después del detector de fase y su ganancia a- incorporada al factor de sensibilidad del detector de fase como tal. Y bueno, esto es todo.